Seguimos con las doctrinas fundamentales de la Biblia que no pueden ser cambiadas porque se desprende de lo que hizo Jesús al morir y resucitar. Vamos a hablar en esta oportunidad de la doctrina de la justificación. Y la justificación está ligada a la palabra santificación. Más santo es el que ha creído en Jesús, más justo será. Dios es justo, pero a pesar de todo, muchas personas le tildan a Dios y le atribuyen a Dios injusticia por lo que está pasando en el mundo. Eso no es conocer el carácter de Dios. Hay una canción de un folclorista muy conocido, ya desaparecido físicamente, que en su letra dice: por acá no pasó Dios. Por la pobreza, por la hambruna, la mortandad infantil, falta de medicamentos, violencia que hay en ese lugar. Lo que no se dio cuenta este cantante o este folclorista que hizo esta canción es que no dejaron entrar a Dios ahí en ese lugar, que no es lo mismo. Si no dejan entrar a Dios en cierto lugar, el maligno entra de prepo y hace todas esas calamidades y luego le echan la culpa a Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todas las personas han cometido injusticia. Y si usted cree que no ha cometido injusticia, el pecado que está en usted la hace o lo hace injusto ante Dios. El texto dice que justificados por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios. La justicia de Jesucristo es atribuida a la persona que cree y lo hace justo como Él es justo. La justificación es atribuida al ser humano en el momento que cree. A partir de ahí debe vivir y actuar en justicia. Debemos estar siempre del lado de lo correcto, hacer justicia y hacer cumplir la justicia. Y la justificación es un término jurídico. Si los jueces de hoy en día supieran lo justo que es Dios, aplicarían la justicia al corrupto por más poder político o económico que tenga. La Biblia dice que la justicia engrandece la nación. Si no hay justicia en la nación, puede haber problemas económicos, hambruna y pobres. Y no hace falta que yo le diga lo que está pasando en Argentina. En una oportunidad le preguntaron al señor Chesterton, una persona justa, piadosa, creyente en Dios, ¿por qué si Dios era justo había tantas injusticias en el mundo? Chesterton le contestó que hay tantas injusticias en el mundo porque el culpable era él. Quedaron sorprendidos con esta respuesta. El ser humano fue dejado en este mundo por Dios para que haga justicia y actúe en justicia, pero hace todo lo contrario y luego le echa la culpa a Dios. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Observen lo que dice acá Isaías: la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, y si a veces se hace justicia por conveniencia, con más razón. A veces el ser humano hace algo para que sea justo para la humanidad, pero con el tiempo eso se puede convertir en injusticia. Por ejemplo, las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se arme conflicto entre una nación y otra. Con el tiempo, estas Naciones Unidas empezaron a apoyar a una nación para que se levante en guerra con otra por problemas económicos, ideológicos o políticos. Lo que había sido creado por una causa justa ahora es injusto. También el Fondo Monetario Internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para que hicieran préstamos a las naciones que habían quedado devastadas por la guerra. Y con los intereses no tenían que oprimir a esa nación, sino tenía que ser crédito blando.
Con el tiempo, el Fondo Monetario Internacional empezó a prestar dinero a las naciones que tenían problemas económicos por la corrupción o mala administración de los funcionarios. Luego se mete en la administración de esa nación que le ha prestado el dinero y provoca cierre de pymes, de fábricas, negocios, haciendo que haya más vidas miserias, cometiendo injusticias irreparables. Primera de Juan 2.1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguien peca siendo creyente, la justicia que está en él, de parte de Jesucristo, queda opacada, pero confesando el pecado, la justicia de Dios vuelve a brillar en él. Mateo 5.20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dentro de la cultura judía, los escribas eran los que copiaban las escrituras y los fariseos eran los que hacían cumplir la ley. Pero en una oportunidad Pablo, predicando en una sinagoga a estas personas, les dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se anuncia perdón de pecado, y que en todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. No podemos entonces nosotros hacer nada para ser justos ante la presencia de Dios. Tenemos que creer en Jesús para que la justicia de Dios sea atribuida a nosotros, y entonces cuando la justicia de Dios es atribuida a nosotros, tenemos una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Vale la pena entonces ser justificado por Dios, porque esto nos da entrada a la gracia de Dios y posibilidades, por supuesto, la posibilidad con seguridad de entrar al cielo mismo. Que Dios le bendiga.